Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre uno de los mecanismos de cohesión, en este caso la elipsis. Nosotros el mes pasado estuvimos viendo también la cohesión, pero estábamos viendo unos mecanismos de sustitución por medio de sinónimos, hiperónimos, hipónimos y proformas. En esta ocasión vamos a ver un mecanismo un tanto distinto para que nosotros lo podamos utilizar a la hora de redactar cartas, informes, ensayos o cualquier otro tipo de texto que se nos pida. Para comenzar, quiero que definamos primero qué es cohesión o que lo recordemos un poco. La cohesión es una propiedad del texto que consiste en que todos sus elementos estén relacionados por mecanismos que favorecen la lógica. Es decir, en palabras más sencillas, la cohesión se utiliza en el texto para que los párrafos y las oraciones eviten repeticiones innecesarias y que las ideas sean más claras y que la lógica de la evolución de las ideas sea un poco más clara y un poco más ordenada. Entonces, con esto en mente, vamos a ver qué es la elipsis. La elipsis consiste en suprimir, ojo con esta palabra, suprimir información que está sobreentendida y que el lector puede inferir sin ningún inconveniente. En la videoclase estamos hablando sobre este término de inferir, es decir, de sacar las ideas sin que necesariamente estén explícitas en el texto. Es decir, que elimina algún elemento del texto que se repite y que no es necesario para la comprensión de la idea principal. La elipsis consiste en eso, en eliminar algunos elementos, pero que se entienda de lo que se está hablando. Un poquito complicado y un poquito difícil de entender. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes lo puedan entender de mejor forma. Pero también quiero que entendamos que hay diferentes tipos de elipsis. Está la elipsis semántica y la elipsis gramatical. En cuanto a la semántica, dice que consiste en evitar la repetición de información debido a que el texto o el contexto lo permite. Es decir, que no es necesario que yo diga la idea principal cuando ya el contexto me lo está diciendo o que ya esté en el texto anteriormente de lo que estoy hablando, y no es necesario que lo repita, sino que puedo seguir con la idea sin necesidad de repetirla. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. En cuanto a la gramatical, esta también es llamada funcional y esta sucede cuando las reglas de la gramática exigen que se omita información. Muchas veces cuando nosotros estamos viendo texto vemos que se repite mucho una palabra o una frase o alguna definición, entonces no es necesario hacerlo, y entonces acá se hace un tipo de elipsis gramatical eliminando esas palabras que no son necesarias en nuestro texto. Ahora bien, veamos en cuanto a la elipsis semántica, ya que existen dos circunstancias. La primera, cuando un elemento léxico aparece antes en el texto, es decir, que ya se ha mencionado en el texto, por lo que no es necesario repetirlo una vez más. Por ejemplo, me parece que no estás interesado en este empleo. Claro que estoy interesado. Entonces la segunda persona que habla en este diálogo, por decirlo así, no tuvo la necesidad de repetir, claro que estoy interesado en este empleo, porque ya lo había mencionado la primera persona. Entonces no es necesario volverlo a repetir porque se entiende que lo que se está hablando es sobre el empleo. Claro que estoy interesado en este empleo. Claro que estoy interesado. Entonces ya no es necesario decir en este empleo. Ahora veamos la segunda. Cuando un elemento léxico está suficientemente determinado por el contexto, incluso cuando no haya aparecido antes. Por ejemplo, que te vaya bien. Gracias. Aquí pudiéramos inferir o sacar una conclusión. ¿Cómo sería la forma correcta o qué palabra le faltaría a la frase que te vaya bien? Pudiéramos decir, yo espero que te vaya bien. Gracias. Entonces a cada palabra o el verbo espero, yo espero que te vaya bien, está sobreentendido que es algo que yo quiero o que yo deseo. Deseo que te vaya bien, espero que te vaya bien, quiero que te vaya bien. No es necesario decirlo y no es necesario, bueno, si no está dicho ni siquiera repetirlo. Entonces acá estamos viendo las dos circunstancias en las cuales se presenta la elipsis semántica.
Ahora quiero que veamos la elipsis gramatical, que igual tiene dos formas. La primera es la elipsis verbal y es la omisión o eliminar un verbo dentro de un periodo oracional. Un periodo oracional es un conjunto de oraciones. Entonces pudiéramos ver el ejemplo. Acabo de terminar de leer este libro. Mañana comenzaré otro. No es necesario que yo vuelva a repetir la palabra. Mañana comenzaré a leer otro libro. Entonces se fijan toda esa, cómo suprimimos la oración y cómo la elipsis nos ayuda a que no hagamos textos tan largos. En la primera oración pudiéramos decir, acabo de terminar de leer este libro. Hasta allí tenemos una primera oración. Nuestra segunda oración sería, mañana comenzaré otro. Pero como yo ya mencioné el verbo leer y como yo ya mencioné el libro, ya no es necesario repetirlo. Entonces acá estoy haciendo una elipsis gramatical de forma verbal, porque estoy suprimiendo o eliminando el verbo leer. Ahora veamos en cuanto a la elipsis nominal. Esta es la omisión o suprimir un sustantivo dentro de la oración. Por ejemplo, me gustan mucho los perros. Cuando era niña tuve varios. Entonces acá no es necesario que yo vuelva a repetir el sustantivo perro porque yo ya lo utilicé. Entonces se sobreentiende o yo infiero que en la segunda oración estoy hablando sobre los perros. Me gustan mucho los perros. Hasta allí tenemos nuestra primera oración. La segunda sería cuando era niña tuve varios. Como en la primera ya mencioné perros, en la segunda ya no es necesario que yo lo haga. Entonces estos son los tipos de elipsis y esta es la forma en la que se utiliza este recurso de cohesión. Hasta acá con este video, muchísimas gracias.